La Escritura nos dice que Dios honra a los que le honran y me hallan los que temprano me buscan. Y creo de que en la Escritura podemos encontrar muchas formas en las cuales Dios va a honrarnos. Una de las formas preciosas en las cuales Dios quiere honrarnos es cuando de madrugada nosotros invocamos su nombre. Cuando nosotros salimos de esa zona de confort, cuando nosotros salimos de esa comodidad de las sábanas en las madrugadas para poder presentarnos delante de Dios y poderlo buscar, poder encontrarnos con Él y poder decir: Señor, yo dependo de ti. Y busco tu consejo, busco tu consuelo, busco tu palabra, busco tu consejo, tu dirección, Señor, para mi vida. Busco tu fortaleza. Y creo que esa es una forma en la cual nosotros podemos honrar a Dios. Pero aquí el proverbista nos va a dar un consejo de cómo nosotros podemos honrar a nuestro Dios. Y dice la Escritura en Proverbios capítulo 27 y en el versículo 18: quien cuida de la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y en esta oportunidad el mensaje está dirigido hacia aquellos que tienen el deseo profundo en su corazón por atender los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que vivimos en un mundo en donde cada quien está buscando sus propios intereses. Está buscando sus propias metas, sus propios sueños, sus propios anhelos. Pero ¿quiénes serán aquellos que estarán dispuestos a atender los intereses de nuestro Señor? Y serán ellos los que van a recibir la honra del Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta oportunidad quiero hablarles a aquellas vidas, aquellos jóvenes, aquellos hermanos y hermanas que tienen el interés ferviente en sus corazones de querer dedicar sus vidas, de dedicar nuestras vidas a los intereses de Dios. Cada día mi oración con mi familia es que nosotros podamos atender con todo nuestro corazón la obra de Dios. Hoy en día es lamentable, pero hay muchas vidas que ya no están velando por los intereses de Dios, por los intereses de la iglesia, de querer trabajar en la viña del Señor, de querer trabajar en la obra de Dios. Hay tantas vidas que están renegando y que están quitando el ánimo de querer servir en la iglesia. Ya no llegan con aquel entusiasmo, con aquel fervor de ir a atender el servicio que se le ha asignado. Qué precioso, qué maravilloso es llegar a la iglesia con gozo, con alegría, e ir a hacer el ornato, ir a hacer la limpieza de la iglesia, por poner un ejemplo. De ir a adornar la iglesia. No digamos de ir a la iglesia y poder cumplir un servicio de más espiritual, ir a dirigir los cantos, ir a compartirle a los niños, ir a compartirle a los jóvenes, ir a compartir, a enseñar la palabra de Dios. Ser parte de un grupo de adoración y poder servir al Señor dirigiendo los coros, teniendo el deseo de ir a evangelizar, de irle a compartir a otros la palabra de Dios. Poder ser usados con nuestras finanzas para invertir en la obra de Dios.
Hoy se ha perdido ese fervor, se ha perdido esa pasión por servir en la casa de Dios, poder servirle a otros. Y esto es importante. La Biblia dice: quien cuida de los intereses de su Señor, Él tendrá la honra. Una forma de poder honrar a Dios es atender sus negocios, es atender la obra de Dios. Y este es el primer mensaje que nosotros encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él apenas tenía, dice la Escritura, 12 años. Y dice que sus padres lo buscaban dentro de la gente y regresaron a Jerusalén. Y dice que lo encontraron en el templo, conversando con los ancianos de la iglesia. Y el Señor Jesús les respondió a sus padres: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Creo que desde muy temprana edad Jesús ya tenía una visión en donde Él tenía que estar, atendiendo los intereses de su Padre, atendiendo los negocios de su Padre celestial. La Escritura dice que ninguno que milita en el Evangelio se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Ninguno que milita en el Evangelio se enreda en los negocios de este mundo, y es lo que hoy estamos viendo. Vidas que están enredadas en las cosas de este mundo, cada vez más afanados en las cosas de este mundo, llenos de afán, llenos de estrés, y han dejado de servir al Señor, han dejado de atender la obra de Dios. Ya no frecuentan la iglesia como lo frecuentaban antes. Ya ponen excusas cuando se les asigna un servicio, cuando se les asigna un privilegio. Ya no hay aquella devoción y aquel interés por atender las cosas de Dios. Y cada vez hay menos interés en las cosas de Dios. Hay una apatía y una indiferencia. Pero bienaventurados aquellos hermanos jóvenes y líderes pastores que siguen teniendo un fervor por las cosas de Dios. Ustedes recibirán la honra del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Dios los va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Y tú y yo podemos honrar al Señor cuando nosotros atendemos los intereses del Señor Jesucristo. Importante es estar cerca de los ministerios para apoyar al pastor y ser una ayuda, ser una columna, ser un apoyo para el pastor, que siempre cuente con nosotros, con nuestro servicio, que siempre nos encuentre prestos para poder atender el llamado que Dios nos hace a través de nuestro pastor. Caminar de cerca con el ministerio pastoral y poder estar ahí para hacer un apoyo. Y poder entender y comprender que lo mejor que nos puede pasar en la vida es atender las cosas de Dios. Quiero trabajar en el reino de Dios. Quiero trabajar en la casa de Dios. Hay un coro que nosotros cantamos y dice: concédeme, Señor, ser parte de tu reino. Un portero en tu casa como lo fue Samuel. Y así empezó Samuel, por poner un ejemplo, siendo un portero en la casa de Dios. Pero era tanto el fervor que él tenía que nunca se despegaba del templo. Y un día Dios lo honró y le dio un ministerio profético y fue usado grandemente por el Señor. Hay una vida maravillosa que nos va a servir de ejemplo en los evangelios, hablando de tener una devoción
por las cosas de Dios y está ahí en Lucas. Y quiero que me acompañen ahí en Lucas, porque vamos a encontrar ahí una anciana de muy avanzada edad, que dice la Escritura que no se despegaba del templo y que ella hacía ayunos y oraciones. Y es la vida de una mujer llamada Ana, que tenía muchos años de haber enviudado. Sin embargo, nunca ella se había despegado del templo. Y eso es algo maravilloso que vemos en las Escrituras. Y está ahí en Lucas capítulo 2 y en el versículo 36. Y la historia es cuando Jesús fue presentado en el templo. Los padres de Jesús agarraron a Jesús y lo llevaron al templo para presentarlo. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. Esta mujer aproximadamente tenía por lo menos más de 100 años. Y dice la Escritura, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche. Y no se cansaba de hacer ayunos y de hacer oraciones. Esta mujer sí comprende, sí entendió lo que nos decía Proverbios capítulo 27 y versículo 18. Ella sabía la importancia y el privilegio y el gozo de atender los intereses de su Señor. Por eso esta anciana terminó siendo honrada por Dios. Es increíble, pero hoy ya muchos se han apartado del templo. Esta era una mujer viuda. Tenía muchas necesidades económicas. Tenía muchas necesidades en su vida. Pero ella sabía dónde podía encontrar paz, en donde podía encontrar fortaleza, en donde podría encontrar esperanza. Y miren, y tener larga vida. Porque si hacemos cuentas, esta mujer mínimo tenía más de 100 años, pero tenía siempre vida. Tenía el fervor de Dios en su corazón y no se movía del templo ni de día ni de noche. Hoy es increíble, muchos se están moviendo del templo. Ya no oran, ya no ayunan, ya no asisten a la iglesia. Y por eso es que nunca tendrán la honra de Dios sobre sus vidas. El privilegio de esta mujer que estaba en el templo sirviendo de noche y de día con ayunos. Es más, aquí nos revela la Escritura que es servir al Señor. Porque dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cómo puedes tú servir a Dios? ¿Cómo puedo yo servir a Dios? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque hay una causa cuando tú ayunas. Esther le pidió al pueblo que ayunaran por ella. O sea, cuando tú ayunas, lo estás haciendo por otras vidas, para que otras vidas tengan gracia, para que otras vidas encuentren la libertad en sus corazones. Cuando tú oras, estás intercediendo por otras vidas. Por eso la Escritura dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano
me buscan. Cuando tú por las mañanas, por las madrugadas, estás buscando a Dios, tú lo vas a encontrar. Él te va a encontrar. Pero es una forma de servir y de atender los negocios de Dios. Porque tú y yo estamos orando por alguien. Estamos orando por la obra de Dios. Estamos orando por otros. Estamos orando por las necesidades de otras personas. Estamos orando por las personas que quizás están atravesando por una enfermedad. Estamos orando por las familias que están atravesando por situaciones difíciles. Estamos orando por el cuerpo de Cristo. Estamos orando por la iglesia. Estamos orando así como la iglesia oraba por Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel. Dice que la iglesia hacía oraciones por Pedro. Cuando nosotros oramos por aquellas vidas que están atravesando por una cárcel, por un cautiverio, y nos levantamos de noche y empezamos a orar, a interceder por esas vidas, estamos haciéndolo para el Señor. Y dice que esta mujer no se despegaba del templo. Mire, es maravilloso, leámoslo. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Que esta oportunidad de todo lo que hablemos, esto sea lo más importante que entre a tu corazón. Que nunca, pero nunca te apartes del templo. Que nunca dejes de orar. Que nunca dejes de ayunar. Que nunca se quite el fervor y esa pasión por Dios para servir a otros. Quiero que me acompañen al libro de Timoteo, ahí en el libro de Filipenses, porque Filipenses 2:20, porque ahí vamos a encontrar a un hombre que entendió lo que es atender los intereses de su Señor. Y estoy hablando de un joven llamado Timoteo, que recibió la honra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en Filipenses 2, en el capítulo 19 y 20. Es Pablo hablándole a la iglesia de Filipos. Y Pablo dice, miren, quiero enviarles a Timoteo. Timoteo es un hombre que vela por los intereses del cuerpo de Cristo. Timoteo es un joven que está muy interesado en los negocios de Dios. Es un joven que no anda buscando sus intereses. No es un joven que anda buscando sus propias metas, sus propios sueños, sino que los ha depositado en el altar de Dios. Y se ha volcado a buscar la voluntad de Dios, a buscar los intereses de Dios. Y dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Voy a enviar pronto a Timoteo, porque Timoteo estaba solícito para ir a atender las iglesias que el apóstol Pablo había levantado en Asia. Y Pablo no se daba abasto, pero Pablo tenía un joven como muchos, como Tito, como Aristarco, como otros hombres, Bernabé, como Lucas. Tenía a un joven también llamado Timoteo, el cual estaba solícito, esperando que su líder lo enviara a atender la iglesia de Filipos. ¿Puede contar tu pastor para enviarte a atender un campo misionero? Ay, no puedo, como aquel que ponía excusas. Solo déjame que entierre primero a mis padres. La Biblia dice que ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Tenemos que ser determinantes. Timoteo esperaba la oportunidad de ser enviado a cualquiera de las iglesias que Pablo había levantado. Y ahora Pablo está pensando enviar pronto a Timoteo a la iglesia de Filipos. Espero enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa sinceridad es lo que hace falta hoy en día en la iglesia, en los líderes, en los pastores. Que haya una sinceridad por atender los intereses de Dios. Pero hoy estamos tan preocupados en atender nuestros propios intereses. Si me conviene, voy. Si no me conviene, no voy. Es que estoy trabajando, es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo lo otro. Y estamos descuidando el llamamiento. Estamos descuidando la oportunidad de que Dios nos honre al prestar un servicio a los demás. Timoteo tenía un fervor en su corazón. El hecho de poder atender los intereses de Dios. Pues a ninguno tengo, dice Pablo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo se interesaba por la iglesia de Filipos de una manera tan sincera que estuvo dispuesto a dejar su comodidad y caminar cientos de kilómetros para llegar a la iglesia de Filipos y estar ahí un buen tiempo para ministrar la palabra de Dios, para poder poner cimientos en la obra de Dios. Timoteo pasó mucho tiempo orando y ayunando por esta iglesia para que esta iglesia lograra ser fundamentada en la palabra de Dios. Tenían un fervor por las cosas de Dios. ¿Cómo estamos hoy nosotros? Por eso es que Dios no va a honrarte porque andas tras tus propios intereses, tras tus propias metas. Qué lamentable cuando vemos la historia de Demas, cuando Pablo dice, Demas me ha abandonado, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas tuvo la oportunidad de poder ser honrado por Dios, atendiendo los asuntos y los intereses de Dios. Demas era un discípulo de Pablo. Demas era igual que Timoteo, atendían las obras de Dios. Pero un día el mundo, como hoy está sucediendo, el mundo entró en el corazón de Demas. Y dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 4 y en el versículo 10. Versículos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas me ha abandonado. Demas perdió el interés por atender las cosas de Dios y se fue al mundo a atender sus propios asuntos. Demas terminó amando este mundo. Y la Escritura dice en Primera de Juan y en el versículo Primera de Juan capítulo 2 y en el versículo 15. Esto fue lo que hizo Demas. Y es esto lo que están haciendo muchos hoy en día en el cuerpo de Cristo. Desatendiendo los intereses de Dios, porque el mundo ya entró en sus vidas y en sus corazones. Y el consejo de Juan el Amado en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15 es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Aquellos que están dispuestos en atender los intereses de nuestro Señor serán honrados por Dios y van a permanecer para siempre. Pero si el mundo y sus deseos ya entraron en tu corazón, creo que es tiempo de meditar y de reflexionar en la palabra de Dios, porque recordemos que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno y no nos va a esperar nada bueno si nosotros atendemos las cosas del maligno. Pero si nosotros atendemos las cosas de Dios, nuestras vidas terminarán siendo bendecidas, como terminó la vida de Timoteo, un hombre, un joven, un líder que tan sinceramente se interesó por la vida de otras personas. Tú tienes un mensaje de Dios. Tú tienes un mensaje de Dios. Tú tienes talentos y tienes dones que Dios te ha dado. Y son esos los que Dios quiere usar para que tú puedas bendecir a muchas vidas. A muchas vidas que andan por ahí angustiadas. Tú tienes un mensaje de vida para ellos. A muchas vidas que andan ahí sin esperanza y sin Dios en este mundo, que andan en tinieblas. A ti Dios te ha dado un mensaje de luz, te ha dado un mensaje de sabiduría, para que puedas tú ser una bendición para esas vidas. Dios te quiere convertir en una columna de la iglesia donde tú estás. Dios te quiere levantar para que tengas un liderazgo y que puedas tú bendecir tu vida, tu familia, y puedas bendecir otras vidas. Dios te quiere apartar de caminos que a la postre serán caminos de muerte, porque el diablo así paga. El diablo paga más. El diablo paga mal al que bien le sirve. El diablo le paga mal al que bien le sirve. Pero Dios paga muy bien. Y por eso quiero que terminemos leyendo lo que dice el libro de Hebreos en este contexto. En Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 10. Miren, la escritura dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Versículo 9 vamos a leer. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Vienen cosas mejores, vienen cosas buenas para los que sirven a Dios. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor, porque la obra tiene que hacerse con amor para los santos. Ana estuvo más de muchos años en el templo por amor. Cuando ella ayunaba por otros, lo hacía con amor. Cuando ella oraba por otros, lo hacía con amor. Timoteo atendía los intereses de Dios por amor. Si le tocaba que caminar kilómetros para llegar de una ciudad a otra, lo hacía con amor. Y Dios no es injusto para olvidarse de esa obra. Y por eso Dios va a honrar a aquellos que le honran con sus vidas, con sus talentos y con sus dones. Pero el versículo 11, pero Pablo dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma disposición, la misma entrega, la misma pasión para poder servir en los intereses de nuestro Dios. Y si tú y yo honramos a Dios con nuestro servicio en la obra de Dios, Dios nos va a honrar, porque Dios no es injusto. Y hemos visto su bendición en nuestra vida, en nuestra familia, cuando nosotros atendemos, cuando nosotros trabajamos por amor en la obra de Dios. Así que mi deseo es que usted siga dedicando su vida en la obra de Dios. Y si usted está siendo de alguna manera apagado, yo le animo a la luz de la palabra que por favor recobre fuerzas, que reflexione y que se vuelva de ese camino y que se vuelva a su Dios y que podamos trabajar juntos en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.